Presentación de resultados sobre la práctica realizada del refrigerante. El resumen de esta práctica consiste en que se aborda sobre cuál es la mejor mezcla de agua refrigerante que nos brinda las mejores prestaciones. Aquí vamos a recalcar que el agua entra en ebullición a los 100 grados. Esta es corrosiva, pero con el avance progresivo en el sector automotriz se necesita más propiedades en cuanto a disipación de calor y entran en juego los anticongelantes. La temperatura de servicio del motor es de 90 grados aproximadamente y el anticongelante debe de funcionar correctamente absorbiendo el exceso de calor por mucho calor o frío que esté haciendo. Ya. El objetivo general de la práctica es conocer el porcentaje de mezcla del agua refrigerante que nos brinda las mejores prestaciones. En específico, vamos a analizar las características de funcionamiento tanto del 100% en refrigerante y 100% en agua, y además de las diferentes mezclas que se va a realizar en una escala del 10%. Ya. ¿Cuáles son los materiales abordados? Vamos a utilizar el refrigerante Abro. Este consta de un punto de ebullición de 101,67 grados centígrados a 107,22 grados centígrados. Tiene un punto de congelación de -1,1 grados centígrados, una solubilidad de agua de 100%, inhibidor de corrosión de 4 al 6%. Además, cuenta con una mezcla de agua destilada, emulsificantes, etilenglicol, híbridos de corrosión y lubricantes. Además de agua, recipiente graduado, un medidor de temperatura y un cronómetro que en este caso se lo realiza mediante el celular. ¿Cuáles son las condiciones de desarrollo de la práctica? Esta se desarrolla en la ciudad de Yansasa, en el cual la temperatura ambiente en el momento de la realización de la práctica estaba en 27 grados centígrados. La presión atmosférica es de aproximadamente una atmósfera. Esta ciudad se encuentra a 887 metros sobre el nivel del mar y la cantidad de mezcla con la que vamos a trabajar va a ser de 800 mililitros. Ya. En el desarrollo de la práctica se va a realizar lo siguiente. Vamos a realizar una mezcla de agua refrigerante. Vamos a calentar la mezcla con una olla en una cocina mediante gas. Vamos a tomar los datos de la temperatura cada 10 segundos e ir elaborando una tabla, la cual va a ser representada en Excel para su posterior gráficas. Y vamos a verificar el tiempo de ebullición y a la vez el grado de ebullición. Bueno, a continuación vamos a darles explicación de lo que corresponde la variable de temperatura con respecto al tiempo, en este caso segundos. Para esto nosotros utilizamos una tabla en el rango de toma de datos de cada 10 segundos para así poder tener una mayor precisión al momento de la toma de datos de la temperatura con respecto a los segundos. La mezcla 100% refrigerante, nosotros utilizamos un recipiente de 800 ml de medida, de cantidad. Como podemos observar, tenemos una temperatura inicial de 27 grados centígrados, una temperatura final de 99 grados centígrados en el minuto 5.40 o 320 segundos. El minuto de ebullición de dicha mezcla o la presencia de la primera burbuja se da en el minuto 2.8 o 168 segundos. Y el punto de ebullición es, es el 75 grados centígrados, como lo muestra directamente en la tabla. Ya, para la mezcla 90% de refrigerante y 10% de agua, de igual manera utilizamos el envase de 800 ml de cantidad, poniendo la mezcla de 90% refrigerante y 10% agua. De igual manera, en este nos da una temperatura inicial de 28 grados centígrados, una temperatura final de 99 grados centígrados. El minuto de ebullición o la presencia de la primera burbuja se da en el minuto 2.8 o 168 segundos. Y el punto de ebullición en grados centígrados es en 79 grados centígrados. Mezcla 80% refrigerante, 20% agua. En la parte superior izquierda podemos observar nuestra cantidad de refrigerante utilizado y la cantidad de agua. Posteriormente tenemos nuestra tabla de datos en donde consta de dos variables, el tiempo en segundos que va aumentando de 10 en 10 segundos y nuestro aumento de temperatura según el tiempo en grados Celsius. Tenemos que la temperatura inicial a 0 segundos es igual a 27 grados Celsius. Nuestra temperatura final transcurridos 5.40 minutos, es decir, 320 segundos, es 98 grados Celsius. El minuto de ebullición, es decir, cuando se presenta la primera burbuja, se da a los 3.5 minutos.
es decir, 215 segundos. Y el punto de ebullición, cuando se presenta la primera burbuja, es los 84 grados Celsius. En la gráfica podemos denotar dos cosas. La primera, que según va aumentando el tiempo, va aumentando la temperatura considerablemente. Y la segunda, que nuestra temperatura no se mantiene constante, por lo cual podemos deducir que esta mezcla no es la adecuada, ya que lo que buscamos es que la primera burbuja se dé en el mayor tiempo posible y que nuestra temperatura se mantenga constante. Mezcla 70% refrigerante y 30% agua. De igual manera, en la parte superior izquierda tenemos nuestras gráficas del refrigerante utilizado y del agua utilizada. Posteriormente, nuestra tabla con las dos variables, el tiempo en segundos, que aumenta de 10 en 10, y nuestra temperatura según el tiempo en grados Celsius. En esta mezcla tenemos que la temperatura inicial a 0 segundos es 27 grados Celsius. La temperatura final transcurrido 5.40 minutos, 320 segundos, es 100 grados Celsius. Y finalmente el minuto de ebullición se da a los 4 minutos, 240 segundos. Nuestra primera burbuja se presenta aquí en los 4 minutos y nuestro punto de ebullición es 92 grados Celsius. Como podemos observar en la gráfica, la temperatura aumenta considerablemente según el tiempo. Sin embargo, no es un aumento de temperatura muy drástico. Y en el final de la gráfica podemos observar que nuestra temperatura se mantiene constante, por lo cual podemos deducir que esta es una de las mezclas ideales o adecuadas para nuestro motor. Cuando se tiene una mezcla de 60% refrigerante y 40% de agua, la temperatura avanza progresivamente hasta alcanzar su punto de ebullición, que se encuentra en los 88 grados centígrados. Esta temperatura rondea más o menos por la temperatura en la cual trabaja el motor, por lo cual puede ser una mezcla factible. Sin embargo, su tiempo es muy inferior a la anterior mezcla. Cuando tenemos un 50% tanto de refrigerante como de agua, tenemos un punto de ebullición en los 83 grados y su tiempo es muy inferior a la anterior mezcla de 3.2 minutos. Considerando aún que la mezcla del 70% refrigerante y 30% agua sigue siendo la más factible. La mezcla 40% refrigerante, 60% agua. De igual manera hacemos la mezcla en el envase de 800 ml de cantidad, poniendo 40% refrigerante y 60% agua. Esta hecha mezcla nos da como temperatura inicial de 27 grados centígrados, la temperatura final de 100 grados centígrados al minuto 5,40 o 320 segundos. El minuto de ebullición de dicha mezcla o la presencia de la primera burbuja nos da en el minuto 3.1 o 188 segundos, como nos muestra directamente en la tabla, y el punto de ebullición es en el punto 81 grados centígrados, como lo muestra directamente en la tabla. Esto es lo que corresponde a la mezcla de 40% refrigerante y 60% agua. En lo que corresponde a la mezcla 30% refrigerante, 70% agua, de igual manera hacemos la mezcla en el envase de 800 ml de cantidad. En este nos da como temperatura inicial de 26 grados centígrados, la temperatura final de 101 grados centígrados en el minuto 5,40 o 320 segundos. El minuto de ebullición o la presencia de la primera burbuja se nos da en el minuto 2.9 o 178 segundos. Y el punto de ebullición de la presencia de la primera burbuja es en el punto de 79 grados centígrados. Eso es lo que corresponde a la mezcla de 30% refrigerante y 70% agua. Mezcla 20% refrigerante, 80% agua. De igual forma tenemos en nuestra parte izquierda superior la cantidad de refrigerante utilizado y la cantidad de agua. Posteriormente nuestra tabla con los datos en tiempo en segundos y el aumento de temperatura. Temperatura inicial a 0 segundos. Tenemos que la temperatura inicial a 0 segundos es 27 grados Celsius. Nuestra temperatura final transcurrido 5.6 minutos es 97 grados Celsius. El minuto de ebullición se da al 2.6 minutos 161 segundos y el punto de ebullición es 76 grados Celsius. Como podemos observar, el minuto de ebullición es muy corto y el aumento de temperatura es considerablemente alto, por lo cual deducimos que esta mezcla es incorrecta, ya que no cumple con los parámetros que nosotros buscamos. Mezcla 10% refrigerante, 90% agua.
En la parte superior izquierda de igual forma podemos observar las gráficas de la cantidad de refrigerante y agua que utilizamos. Posteriormente nuestra tabla de datos que tiene tiempo en segundos y nuestro aumento de temperatura en grados Celsius. Temperatura inicial a 0 segundos tenemos que es igual a 28 grados Celsius y que nuestra temperatura transcurrido 5.6 minutos es 96 grados Celsius. Observando la gráfica tenemos que alrededor del minuto 3, 180 segundos, con una temperatura de 72 grados Celsius se da nuestra primera burbuja. Considerando esta gráfica podemos deducir que nuestro primer parámetro está incumplido, ya que necesitamos el mayor tiempo posible para que se dé nuestra primera burbuja. Y también podemos observar que en ningún momento nuestra gráfica se mantiene constante la temperatura, por lo cual el otro parámetro que buscamos también no se cumple y descartamos esta mezcla. Cuando tenemos el 100% de agua, podemos evidenciar que su punto de ebullición se encuentra en los 68 grados, en el tiempo de 2.9 minutos, según la práctica. Además, alcanza la temperatura final y se mantiene constante a los 96 grados, lo cual esta mezcla no es factible ya que la temperatura del motor oscila entre los 85 grados a los 90 grados, el trabajo que realiza. Tenemos la tabla de resultados en donde en la columna izquierda, en la primera columna tenemos el porcentaje de refrigerante, en la segunda columna el porcentaje de agua, nuestra temperatura inicial en grados Celsius, nuestra temperatura final en grados Celsius, el minuto de ebullición en minutos y el grado de ebullición en grados Celsius. Analizando nuestras gráficas anteriormente presentadas, podemos deducir que la mejor mezcla para nuestro vehículo de refrigerante agua es la que contiene 70% de refrigerante y 30% agua, ya que nuestra temperatura inicial está en 27 grados Celsius, nuestra temperatura final llega a los 100 grados Celsius y se mantiene constante, el minuto de ebullición es el más largo, se da a los 4 minutos y el grado de ebullición es a los 92 grados Celsius. En conclusión, tenemos que utilizar el 100% de refrigerante, no es totalmente bueno. Cabe recalcar que este dependía de la calidad del refrigerante, ya que algunos no necesariamente necesitan la mezcla de agua. Y a la vez, utilizar 100% agua no ayuda al correcto desarrollo del funcionamiento del motor. Esto debido a que el punto de ebullición del agua está muy inferior a la zona de trabajo del motor, además de que este es corrosivo. Y en este análisis, en este desarrollo de la práctica, hemos comprobado que la mejor mezcla de este refrigerante utilizado es de 70% y 30% de agua, ya que este alcanza la temperatura con la que trabaja el motor. Además que tiene las características necesarias para no perjudicar al mismo. De igual manera, como recomendación, nos podemos decir que es necesario que se aproveche más el tiempo en la realización del trabajo por los integrantes del grupo, ya que se puede tener una conclusión más precisa sobre la mezcla de los componentes. Se pudo realizar los intervalos de mezcla en menor proporción y esto podría establecer una información más precisa sobre el cual podría ser el correcto porcentaje de la mezcla. Como lo observamos en las tablas, nosotros utilizamos un intervalo de 10 segundos. Cada 10 segundos hacemos la toma de la temperatura y así podemos determinar qué grado sería el más preciso para el momento de la ebullición.